Seguimos aquí en Identidad Hoy, un programa donde nos revisamos un poquito la economía, ¿no? Digo, pensar en cómo llegar a fin de mes en el bolsillo del trabajador. Y la Argentina, José, es un país bimonetario. ¿Este es el principal problema de la economía argentina? Es uno de los principales problemas de la economía argentina. ¿Por qué es bimonetario? Porque, como dice mi querido maestro Salvador Trever, si hubiera un campeonato mundial de inflación, Argentina es campeón seguro. Y la inflación genera grandes problemas desde cómo medirla, desde cómo dimensionarla y la de los precios relativos, que va cambiando la estructura de los precios de un bien en términos de otros, ¿no? Del salario respecto al beneficio, de los productos agropecuarios respecto al manufacturero o al sector servicio. Entonces, esto lleva a que el fenómeno cultural, que fue marcado a fuego por la convertibilidad, instalara un esquema bimonetario. Es decir, la economía argentina le va a costar mucho marchar hacia la monetización, a que la gente deje de pensar en dólares. Y ese proceso inflacionario y ese esquema bimonetario, que ahora está viviendo un veranito cambiario, ayuda a la pobreza. Claro. Ayuda a la pobreza, pero la inflación no, la hace crecer en forma exponencial. Entonces, Argentina es un país que increíblemente tiene una tasa de pobreza y de indigencia muy alta, altísima. Sí. Y es consecuencia de la valoración de la canasta alimentaria, ¿no? Sí. Porque a partir de ahí empezás a medir cuál es la indigencia. La indigencia es no tener que comer. Claro. Y la pobreza es no tener un ingreso que cubra las necesidades alimentaria y los servicios. Hace unos días atrás el ministro Arroyo decía esto, que el principal problema de los pobres es el precio de los alimentos, ¿no? ¿Por qué el precio de los alimentos tiene que ser un problema en la Argentina, ¿no? Donde se producen millones de toneladas de alimentos, cuando en realidad uno va a la góndola, y nos pasa a nosotros diariamente, que es de debate permanente con los vecinos y las vecinas, que vamos a comprar el yogur. Un día tiene un precio y al otro día, ¿cuál es la explicación? Y nunca nadie... ¿Y cuál es la explicación? Digo, porque siempre el consumidor común se pregunta eso, ¿por qué aumentan los precios permanentemente y los salarios no? Lo que pasa es que estamos acostumbrados al discurso único de que la inflación es un problema monetario, que el déficit fiscal es la principal causa de la inflación, y nadie dice que, por ejemplo, la cerveza que toman, lo fijan dos empresas, porque hay dos embotelladoras. El aluminio, uno, los Paolo Roca, y así. Vos tenés el precio del combustible, 3, el de los alimentos, el 90% está concentrado en 7 u 8 exportadoras, ¿no? ¿Y quiénes terminan pagando? Las dos puntas de la cadena de valor, el productor y el consumidor. Entonces, lo que dice Silvia es, nosotros exportamos alimentos para más de 470 millones de personas, y es totalmente indignante que la mayor parte de la indigencia de la población sean niños. Entonces, porque eso te genera un daño estructural, social y demográfico irrecuperable. Es decir, es que es un problema generacional a futuro. Entonces hay que decir, el problema nuestro es los sectores cartelizados, oligopolizados o directamente monopólicos. Y otra cosa que tiene que ver con eso es la carencia de los mecanismos regulatorios. Sí. El Estado se ha desposeído, esto tanto los gobiernos, todos los que hablan de la pesada herencia, nadie habla de la destrucción de todo el esquema regulatorio, que actúen como simuladores de competencia. Entonces, hacer que el manejo de los precios no sea tan irracional, ¿no? Que tendrá que ver la emisión monetaria con que un atado de lechuga de la quinta, el cinturón verde, a la verdulería aumente 5 veces. Y bueno, tiene el que detecta poder monopólico, oligopólico, le fija al productor, le dice, no, te la voy a comprar en tanto. Claro. Y después determina lo que va a colocar en el mercado. ¿Qué pasa, con los planes sociales? ¿Podemos pensar una Argentina que pase del plan social a un trabajo permanente?
Ese creo que es el desafío. El desafío es no convertir estos planes sociales en políticas permanentes. Creo que es parte del debate o los desafíos que tenemos en la Argentina o el debate que tenemos los movimientos populares con respecto a cómo salir de este flagelo de la pobreza. Los planes sociales deben ser entendidos como un plan de emergencia y no deben ser entendidos de manera permanente. Es algo que causa enfermedades. Creo que una parte de la situación en la Argentina tiene que ver con devolvernos la cultura del trabajo. Porque fundamentalmente creo que nosotros hemos sido víctimas desde siempre de la manipulación y el clientelismo y creo que una parte de eso que hemos venido experimentando. La mirada de afuera, Silvia, digo también, ¿por qué hay tanto odio? Está tan mal visto, digamos. Y hay una estigmatización de un sector que también ve con preocupación el desarrollo de este sector, que se sindicaliza, que empieza a pensar en un sindicato, en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que empieza a pensar que esta economía popular no es un piso de derechos, pero que empieza a buscar mejores condiciones de vida, que tienen que ver que estos lazos solidarios que empezamos a generar empiezan a irrumpir en la agenda política, empiezan a irrumpir en las políticas públicas que no deben ser de asistencia y de emergencia, sino que deben ser datos profundos para terminar con los datos que nos indignan a todos, que tienen que ver con la pobreza y la indigencia. Sí. Estamos poniendo en discusión la soberanía alimentaria, hemos puesto en discusión la reforma agraria, ¿por qué no? Sí. Kennedy creo que en algún momento planteó en algún momento en los años 60 la reforma agraria y que había que distribuir la tierra. El Papa Francisco habla de darle un rol protagónico a estos sectores, que empiece a poner en discusión el modelo neoliberal o el capitalismo, porque efectivamente hay algo que no funcionó y que estuvo mal y que ha fracasado. Entonces hay algunos debates, esta es una oportunidad, creemos que es una oportunidad para empezar a dar discusiones profundas en cuanto a la concentración de la riqueza. Totalmente. Digo, hablando del trabajador y de las medidas que casi siempre lo lastiman al trabajador, lo castigan, también cuando aparece alguna medida como bocanada de aire fresco, también se celebra mucho. Les pregunto por la modificación al impuesto de la ganancia, ¿cómo lo ven? Es un paliativo que va a mejorar la situación de la franja de satisfacción de la clase media y que le va a permitir mayor consumo. Se hace también con otro propósito de reactivación, ¿no? De estimular el consumo. Ahora lo que hace falta es una reforma integral del impuesto a las rentas, principalmente de las personas físicas, para evitar esto que comentaban ustedes, que es la concentración de la riqueza. Esta es la tesis del economista Thomas Piketty, ¿no? En el capitalismo del siglo XXI, él desarrolla una tesis que es un análisis de 2 siglos de estadística de patrimonio y de flujo de ingresos. Y ve cómo la tasa de crecimiento del patrimonio es muy superior, tiene una gran brecha respecto a la tasa del ingreso de las personas. Esto quiere decir que hay unos muy pocos que se quedan con el ingreso de los otros. Entonces, la solución para eso es volver a las tasas marginales de la década del 70 y gravar las rentas financieras. Digamos, por eso lo que tiene que dar Argentina, que tampoco lo hace, y es una de las cosas que tiene pendiente el kirchnerismo, porque en los 3 kirchnerismos anterior y en no se han hecho, solo de tipo paliativo, y en el gobierno anterior por supuesto que tampoco, es una reforma integral, una reforma que apunte a darle sustentabilidad a la recaudación y equidad a la economía, porque no existe ningún país del mundo que se haya desarrollado sin 2 requisitos: equidad distributiva y el rol fundamental del Estado. Me quedo pensando cómo estas mujeres en los barrios, de manera solidaria, hacen un aporte diariamente y cotidianamente, y cómo este pequeño grupo que concentra una mayor cantidad de la riqueza no tiene esa capacidad solidaria para aportar a un país que le ha dado tantos recursos, ¿no? Entonces, efectivamente, existe una disputa de ideas en Argentina, existe una posibilidad de poder reconstruir este país, pero ¿en base a qué? ¿En base a qué valores vamos a reconstruir esta Argentina que necesitamos? Pero ¿cómo empezamos a poner en discusión los modelos económicos para efectivamente construir un país distinto para todas y todos?
Totalmente, totalmente. Digo, si pensamos en las lecciones que nos ha dado esta pandemia, ¿qué se les viene a la cabeza? Muestra más de lo mismo, la miserabilidad de la especie humana, de que una operación financiera de un día en pleno confinamiento haya dado renta a una sola persona de 15.000 millones en pocas horas. Solamente una frase de Evita que decía: el mundo necesita una esperanza. Y creo que la esperanza es la solidaridad, la esperanza son los movimientos populares, la esperanza viene desde abajo hacia arriba. Bueno, muchas gracias a los dos. A Realmente vos, un placer charlar con ustedes. Tengo regalitos, mates de Luigi Cuero, para compartir este fin de semana, o para tomar solos mejor el fin de semana. Y toda la pastelería, como siempre, inclusiva, sin tac, de Gisela Mondino. Gracias a los dos. Hacemos una pausa, no se vayan.